Y para entender cómo es que está fiscalizando el Consejo Municipal estos contratos que han sido denunciados, nos acompaña José Luis Santisteban, que es abogado constitucionalista y municipalista. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál está siendo la función real del Consejo en estos momentos? Porque su función, teníamos entendido, era fiscalizar, controlar estos contratos, evitar que se den denuncias públicas como esta de parte de otros actores. Gracias por la invitación, Gabriel. Muy buenos días. A ver, primero para entenderle aquí el problema que pasa la municipalidad ya hace una década, la administración del ingeniero Percy Fernández, es un problema de destrucción de la institucionalidad de la alcaldía. ¿Qué quiere decir aquello? Es decir, se están confundiendo los roles. Cuando el ciudadano vota, le da un mandato claro al alcalde y a los concejales. A partir de ahí hay votos en listas separadas. ¿Por qué es eso? Porque le está diciendo al concejal, usted legisla y usted fiscaliza. No le está diciendo vaya a cumplir la función ejecutiva. ¿Qué es lo que hace la arquitecta Sosa? Ha fusionado las dos funciones elementales de la alcaldía como Estado. Es decir, ¿qué hace? Legisla y fiscaliza. Entonces, bajo esa lógica, o mejor dicho, legisla y ejecuta. Entonces, bajo esa lógica, fiscalización no va a haber nunca en la alcaldía. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el resultado de aquello? Que el índice de corrupción de la alcaldía es muy alto frente a los 338 municipios. Está en segundo lugar en índice de corrupción. Es decir, no hay transparencia, no hay responsabilidad por los actos y no hay fiscalización. Pero ¿estamos hablando de una negligencia en el trabajo que se les conminó a hacer o se han cambiado las leyes? No, primero que la ley más bien se va perfeccionando el tiempo. Lo que se ha deformado y lo que se ha prostituido en la alcaldía, porque administra 500 millones de dólares anuales, es la conducta de los servidores públicos. Lo primero que tiene que hacer el Consejo es fiscalizar y no ejecutar. Eso hace la arquitecta Sosa, porque uno la ve permanentemente ejecutando en forma directa las leyes cuando deben ser los secretarios y el alcalde. Ella debe estar atenta a fiscalización de los actos del Ejecutivo y no ejecutando los actos del Ejecutivo. El otro tema de fondo es, a ver, se ha construido en Santa Cruz y es parte, de esas denuncias, una estructura de institucionalidad. Si se han cooptado las instituciones de control y fiscalización de la sociedad civil, sociedad de ingenieros, colegio de arquitectos, federación de profesionales. Fíjese que están vinculados con contratos y con condecoraciones. Y uno mira desde la sociedad civil y cómo está avanzando la estructura por intereses económicos y políticos. Entonces, existe una alcaldía en Santa Cruz prostituida por el poder económico, porque hay vínculos. Yo no fiscalizo porque me da el contrato y soy de la sociedad de ingenieros. Yo no fiscalizo y soy del colegio de arquitectos porque me da el contrato. Yo no fiscalizo. Entonces, y lo condecoro por último al funcionario público sin ser de mi sector. El tercer elemento de fondo es el vínculo político del gobierno del MAS con la alcaldía. ¿Por qué no funciona la Contraloría? ¿Por qué no funciona la Fiscalía? ¿Por qué debería estar ahí, por ejemplo, la unidad de transparencia, la unidad de auditoría? Se supone que existe. Sencillamente esa relación política es parte de ese proceso. Es parte de un proceso de protección, es parte de un proceso de impunidad. Nunca se conocen ni nunca terminan los actos. Terminan con un simple informe, por ejemplo, los actos de corrupción. Y ahí está, por ejemplo, el tema. Fíjese cómo son tan diligentes en otros municipios, pero no con el municipio de Santa Cruz. Eso es lo que hace prever que los casos de corrupción y la falta de transparencia seguirá aumentando en la alcaldía de Santa Cruz. Pero ¿hay las pruebas suficientes para asumir acciones o son solamente hipótesis, son solamente sospechas? A ver, Gabrielita, lo primero que tiene que establecer es que el secretario municipal puede informar lo que a él le plazca porque es su función y está en el derecho a hacerlo y así debería hacerlo. Y no se va a solucionar con su renuncia de él, porque va a venir otro y como el problema es estructural de lo que sucede en la alcaldía por los temas de corrupción, va a seguir haciendo lo mismo. El tema de fondo es que cada uno asuma el rol que la ley le ha otorgado y que el ciudadano lo ha mandado. Es decir, uno legisla y fiscaliza y el otro ejecuta y el otro administra. ¿Cuál es el tema de las instituciones de afuera de la sociedad civil? Debería estar ya la Fiscalía investigando. Porque probablemente hayan actos que no sean de corrupción, pero hayan actos de corrupción donde inclusive se llega a una asociación delictuosa. ¿Qué es la asociación delictuosa? Lo que produce enriquecimiento ilícito, beneficios en razón del cargo, después el tráfico de influencia, ¿no es cierto? ¿Quién es el que pierde? El ciudadano, porque al final de cuentas lo que se afecta es la obra y los recursos. Tienen que entender los servidores públicos de la alcaldía que lo que están administrando es plata de los ciudadanos. Quiere decir que están sujetos a normas especiales. ¿Qué quiere decir aquello? Si usted fuera mi hermana, yo no le puedo dar un contrato, por ejemplo.
O sea, no es como dice el secretario que todos tenemos derecho a trabajar. Es verdad, pero eso tiene sus restricciones en la administración pública. Yo no le puedo dar un contrato a mi esposa. Y en el caso específico de la fraternidad a la cual asiste uno de los funcionarios, eso también queda al margen de la ley. Primero, o sea, de que esa relación con la fraternidad o grupo de poder o lo que entiende, si está dirigida al beneficio de contratos, constituye una asociación delictuosa. ¿Pero quién lo comprueba? En la investigación. ¿Qué quiere decir aquello? La investigación no solamente investigará los vínculos a quienes se han adjudicado contratos, sino el proceso y el procedimiento. Probablemente hay un daño terrible en economía frente a ese sobreprecio y otros temas que también están vinculados a ese favorecimiento. Cuando yo le favorezco a alguien por amistad íntima, un contrato, seguro que no está hecho bien de acuerdo a la ley porque lo estoy dirigiendo para que él se adjudique. Bien, para finalizar, si el Consejo Municipal no está fiscalizando como le corresponde, ¿quién debe hacerlo ahora? A ver, primero que por mandato de la ley Marcelo Quiroga, que incluso el Consejo tiene, de acuerdo al artículo 14, obligación de querellarse frente al Ejecutivo. Por eso es tan importante la función del Consejo. Pero si no lo hace el Consejo Municipal, en constitución de delitos no necesita la Fiscalía dejar de cumplir la ley del Ministerio Público. No necesita el Ministerio de Transparencia dejar de cumplir la ley Marcelo Quiroga. Lo que ha sucedido en Cochabamba es un caso típico, por ejemplo, que todas las instituciones han confluido para investigar un hecho de corrupción. Y se está investigando y han sido muy drásticos. Así debería ser en Santa Cruz y en los 9 departamentos. Bien, muchísimas gracias por este análisis. Continuamos con más.